Estamos ya a jueves 2 de mayo de 2019, siendo las 11 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, y seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político de General Perón, siguiendo el plan de formación política y cultural de la Escuela Superior Peronista, y como todos los jueves y viernes, vamos hasta que terminemos, vamos a desarrollar Organización Peronista, que es el apartado cuarto de la Escuela Superior Peronista, que consistía en Organización Peronista, el apartado cuarto, que se refería a teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista, tenía como materias organización peronista, técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina o técnica del adoctrinamiento, como le llamaban, y realizaciones del peronismo, que vamos a ver una vez que concluyamos con organización peronista. Siendo absolutamente consciente de que no estoy haciendo un trabajo para la inmediatez o para ganar estas elecciones, sino una humilde contribución al movimiento nacional en una acción estratégica que estoy absolutamente convencido de su necesidad y de su importancia. Porque para mí, Organización Peronista de Juan Domingo Perón es un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Y ahora Cristina le puso también feminista. Y vamos a ver un tema particularmente importante y que, en mi humilde opinión, es el mejor texto que yo he encontrado, por lo menos, donde se explica qué es la conducción peronista. La conducción peronista. Creo que es la explicitación más clara que yo he visto de lo que, además del libro, por supuesto, de conducción política, pero en una apretada síntesis y para entender a qué se refiere la doctrina peronista. Y vamos a empezar por la definición que da el general Perón, una definición realmente compleja, no complicada, pero compleja, que, como ustedes verán, yo la traté de ordenarla lo mejor que pude, y esta definición está en la introducción o al principio del capítulo cuarto de Conducción Política, cuando se refiere al método, y Perón dice: la conducción es un sistema de acción, y al fin, después da toda la definición que vamos a ver ahora, y al final dice: esto requiere de forma imprescindible un método. Y entonces vamos a ver esta definición que nos da Perón, una definición, podemos llamarle así, científica, ¿no? De lo que es conducción política. Y para Perón, la conducción política es un sistema de acción. La conducción política es un sistema de acción, no es un acto de acción, sino un sistema, un conjunto de acciones que ahora las vamos a ver. Es un sistema de acción que implica, en primera instancia, que coordina perfectamente la concepción y la acción. Hablamos un montón de veces de que la doctrina peronista nos ayuda a la unidad de concepción, mejor dicho, que toda organización consta de dos elementos: la organización espiritual y la organización material. La organización espiritual es en el país, para la doctrina peronista,
es la doctrina peronista, es la que nos da unidad de concepción para que haya unidad en la acción. Y para Perón, la conducción sería la que coordina perfectamente la concepción con la acción. Primera tarea de la conducción. Coordinar perfectamente la concepción y la acción, porque si no hay coordinación entre la concepción y la acción, no hay conducción para Perón. Por otra parte, establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción. Y esos grandes principios están en el capítulo 6 de Conducción Política, que ustedes pueden ver en mi página web peronistakirchnerista.com, en el primer libro que aparece ahí, que es el de Conducción Política, en la bolilla 6. Entonces, la conducción establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción. Y que, por otro lado, además, este sistema de acción pone en correspondencia, o sea, en relación, en correspondencia a los elementos directores de la conducción, que dijimos en el capítulo 1 de Conducción Política, que son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa. Entonces Perón va a decir, como definición de la conducción pone en correlación los elementos directores de la conducción, vale decir, al conductor mismo, con los intermediarios de la conducción, que son las fuerzas destinadas a encuadrar la organización, y con el elemento básico de la conducción, que es el pueblo. Es compleja, pero creo que es completa, ¿no? Completa. La repito para mejor comprensión. La conducción es un sistema de acción que coordina perfectamente la concepción con la acción, las ideas con la acción. Y por otra parte, establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción, y que ponen correspondencia a los elementos directores de la conducción, vale decir, al conductor mismo con los intermediarios de la conducción, o sea, nosotros los militantes, que son las fuerzas destinadas a encuadrar la organización con el elemento básico de la conducción, que es el pueblo. Y ahora va a empezar a explicar el sentido y el significado de la conducción y sus diferencias con el mando, la autoridad, el gobierno, etc. Principios del mando, la autoridad, el gobierno. Dentro de toda organización existen dos factores que posibilitan su funcionamiento. El uno es el que corresponde a quienes tienen la responsabilidad de dirigir, de conducir, de mandar. En toda organización pasa eso, aunque no nos guste muchas veces. El uno es el que corresponde a quienes tienen la responsabilidad de dirigir, de conducir, de mandar. El otro, a quienes deben ejecutar, realizar y cumplir. El mando se origina en el principio de autoridad o jerarquía, principio fundamental para la existencia de una organización. Esos que creen que no hay autoridad en las organizaciones, de que todo es horizontal, que todo es asambleario, no solo está reñido con la realidad, sino con toda lógica. El mando se origina en el principio de autoridad o jerarquía, principio fundamental para la existencia de una organización. Y Perón lo dice así: dentro de una comunidad organizada es indispensable la existencia de la jerarquía. No puede haber organización sin gobierno, ni gobierno sin hombres y mujeres investidos para poder dirigir.
elemental, ¿no? Elemental, Watson, decía el otro. Este principio de autoridad que se ve claramente cuando se trata de las relaciones entre los hombres y mujeres, tiene su origen en la presencia del hombre o la mujer a través de la responsabilidad que evidencia en la vida y entre sus iguales. O sea que el principio de autoridad se basa también en la responsabilidad que cabe a quien manda o quien dirige. No es solo autoridad. En la acción, el hombre y la mujer pone de manifiesto sus valores personales, lo que permite que estas acciones sean diferenciadas. De allí surge la jerarquía basada en la virtud y que fundamenta a su vez el principio de autoridad. No de autoritarismo, de autoridad. Ganada, como dicen acá los compañeros. De ahí surge la jerarquía basada en la virtud. Para el peronismo, por lo menos, debería ser así. Y que fundamenta a su vez el principio de autoridad. Ya vamos a ver que hay otros fundamentos de la jerarquía. Imperativo del orden. Para Perón es esencial el imperativo del orden y lo saca como todo, como siempre, él lo saca de la realidad. Cuando veamos en doctrina peronista la tercera posición, o sea, el principio de la armonía, vamos a ver que Perón remite permanentemente al imperativo del orden existente en el universo y también en el cuerpo humano al cual lo toma como ejemplo, en variadas y múltiples oportunidades. Imperativo del orden. Distinguimos pues dos elementos que fundamentan el mando. En primer lugar, el imperativo, la necesidad del orden que origina la diferenciación de las acciones. Tomado el trabajo como ejemplo de acción, esta necesidad de ordenamiento produce una división del trabajo y, por lo tanto, una distribución de las tareas que posibilitan el establecimiento de responsabilidades en los hombres y mujeres encargados de realizarlas. Como para poner un ejemplo, si necesitamos hacer un trabajo, es evidente que unos tienen distintas responsabilidades en la ejecución ordenada y eficaz y eficiente del trabajo. Eficaz en cuanto quiere decir que se realiza lo que estaba propuesto realizar y eficientemente con el menor costo posible. Entonces, vamos a ver las exigencias del servicio. De allí surge el segundo elemento fundamentador del mando, la responsabilidad en la acción. Entonces veíamos que el imperativo del orden era el primer fundamento del mando, el primer fundamento del mando, el imperativo, la necesidad del orden, y el segundo fundamento es la responsabilidad en la acción. Esa responsabilidad se pone de manifiesto en el cumplimiento de ciertas normas, cumplimiento que al calificarlo origina el valor en la acción que tiene como objetivo la virtud, o sea, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. En el caso del trabajo que señalábamos, la virtud consiste en el cumplimiento y acatamiento fiel a la norma o ley, y esa virtud es la única razón de ser de la jerarquía. Repito, por su importancia. En el caso del trabajo que señalábamos, la virtud consiste en el cumplimiento y acatamiento fiel a la norma o ley, y esa virtud es la única razón de ser de la jerarquía, el acatamiento a la norma. Y ahora Perón, en un artículo que salió en la revista Mundo Peronista número 4, creo que en la página 3,
porque lo estuve repasando. Perón habla de la jerarquía y dice, el capitalismo jerarquiza a los ricos. Miren, estas verdades de Perogrullo, miren. El capitalismo jerarquiza a los ricos como los que hoy nos gobiernan. El comunismo a los sectarios, según Perón. El socialismo a la burguesía intelectualoide. Estamos hablando de la época de Perón. Esto lo decía en 1951. La demagogia a los políticos y charlatanes, o a los políticos charlatanes, mejor dicho. La plutocracia a los grupos financieros. La aristocracia a los aristócratas y la monarquía a la nobleza. Ahora vamos a ver, los justicialistas queremos que la jerarquía la discierna el pueblo. El mando, la jerarquía, la discierna el pueblo. A cualquiera que dentro de él, el pueblo, tenga capacidad y honradez suficiente, porque ni la riqueza, ni la sabiduría, ni el origen son garantías seguras de honradez y capacidad efectivas. Repito, los justicialistas queremos que la jerarquía, o sea, los que nos mandan, los que tienen capacidad de dirección, la jerarquía la discierna el pueblo. A cualquiera que dentro de él, dentro del pueblo, tenga capacidad y honradez suficiente, porque ni la riqueza, ni la sabiduría, ni el origen son garantías seguras de honradez y capacidad efectiva. Sí, como decía antes, revista Mundo Peronista, número 4, página 3. Discernidas dentro de estas normas las jerarquías, quedan establecidas las condiciones necesarias para el ejercicio del mando, la dirección o conducción de toda organización. Y ahora que aparece acá el tema de la revista Mundo Peronista, recuerdo una vez más todo el plan que tenía Perón para la capacitación y formación política de los primeros peronistas. Tenía la Escuela Superior Peronista con 9 materias: historia, conducción política, historia del peronismo de Evita, filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronista, organización peronista como la que estamos viendo, técnica del adoctrinamiento y realizaciones del peronismo. Además de la Escuela Superior Peronista en Capital Federal, estaban las escuelas peronistas regionales en cada una de las provincias que transmitían el mismo programa. Además, estaban las escuelas sindicales en cada uno de los sindicatos, que transmitía el mismo programa. Además, estaban los ateneos peronistas, que reunía 4, 5 o 6 unidades básicas, y ahí se retransmitía el programa de la Escuela Superior Peronista. Además, estaba cada 15 días la revista Mundo Peronista, que como ustedes ven, Perón mandaba artículos en su editorial, en este caso sobre la jerarquía. Y es con ese plan Perón llegó a convertir a la masa, como dice Evita, o sea, a la gente que no tenía conciencia política y social, que no tenía organización social y que no tenía personalidad social, la convirtió en pueblo, con organización, primero con conciencia política y social, después con organización social y con personalidad social. Vamos a ver entonces, como tema 2, los elementos para el ejercicio del mando. Los elementos para el ejercicio del mando o la conducción. Los elementos del mando son los que conciernen a su ejercicio, o sea, en otras palabras, las condiciones indispensables en las personas que lo ejercen, las condiciones indispensables en las personas que lo ejercen, puesto que el mando es siempre personal. Eso que quieren transferir la conducción de Cristina a algún otro, me parece que no van a tener éxito.
como nunca tuvo éxito transferir la conducción de Perón a nadie, por esta sencilla razón, puesto que el mando o la conducción es siempre personal. Los elementos, unidad, o sea, unidad de concepción. Cuando nos referimos a la unidad como elemento del ejercicio del mando, la vinculamos específicamente a la unidad de concepción sobre la materia en que se ejerce el mando, de la cual surge una unidad en la dirección o conducción del organismo que debe ejecutar o cumplir un objetivo. Importantísimo esto. Para que haya conducción, debe haber unidad de concepción sobre la materia en que se ejerce el mando, de la cual surge una unidad de dirección. Por ejemplo, si supongamos que el objetivo es ir a La Plata, primero todos los que deberían ir a La Plata, dentro de esa organización, deberían todos saber que el objetivo es ir a La Plata y estar todos de acuerdo y contestes y libre y voluntariamente decidir a ir a La Plata. Eso sería unidad de concepción. Y después de esa unidad de concepción surge la unidad de dirección, o sea, vamos a ir a La Plata en esa dirección. No vamos a ir al Tigre, vamos a ir a La Plata, en esa dirección. O sea, el organismo va a ir, la organización, el organismo en el primer peronismo se refería siempre al organismo humano como ejemplo de organización. Va en esa dirección para ejecutar y cumplir el objetivo. La unidad de dirección no supone el unicato o dirección unipersonal. Varias pueden ser las personas que ejercen la dirección o conducción de una organización. La unidad de dirección considera entonces que la unidad de concepción hará posible la acción coordinada de quienes dirigen. Claro. La unidad de concepción significa que todos saben, quieren y deciden ir a La Plata. Sin esa unidad de concepción, o sea, esa unidad de concepción, dice acá, hará posible la acción coordinada de quienes dirigen, claro. Si somos 200 los que queremos ir a La Plata y la mitad dice, no, yo voy a ir al Tigre, la coordinación de esa dirección para ir, supongamos, vamos a ir en colectivo o vamos a ir en tren o vamos a ir por la autopista a La Plata, desde Capital Federal, por ejemplo, si la mitad quiere ir al Tigre, la unidad de dirección va a ser muy difícil. La unidad de concepción y la de dirección son parte de una línea que termina en la unidad de ejecución, claro. Primero, unidad de concepción. Segundo, o sea, todos quieren ir a La Plata. Segundo, unidad de dirección. El que dirige es uno solo, en el sentido de que coordina las acciones que conducen para que todos vayan a La Plata. Son parte de una línea que termina en la unidad de ejecución, claro. Realizan esa acción. Línea dentro de la cual existe una relación de dependencia en cada uno de los términos, puesto que la unidad de ejecución necesita de la unidad de dirección, la cual a su vez es fruto de la concepción. Entonces yo puse acá como una especie de síntesis de todo esto. Unidad de concepción nos permite la unidad de dirección y la unidad de dirección facilita la unidad de ejecución, o sea, la unidad en la acción. De ahí la importancia de la unidad de concepción. Para Perón, sin unidad de concepción no hay unidad de dirección, o sea, de conducción, y tampoco hay, por lo tanto, unidad de ejecución, o
sea, unidad en la acción. Otra característica de la conducción es moral, o sea, debe haber autoridad moral para que exista conducción como la que tuvo Perón y como la que tuvo Néstor y ahora tiene Cristina, en mi humilde opinión. Afirmábamos más arriba que el principio de autoridad se fundamenta en la jerarquía, la cual a su vez tiene su base en la virtud, en los méritos propios. La jerarquía para el peronismo se basa en la virtud, en los méritos propios de quien tiene la autoridad. Lo otro es autoritarismo. La autoridad impuesta, diríamos. La autoridad ganada es la autoridad por la virtud a la que se refiere acá el peronismo. Esa virtud se manifiesta de diferente manera según sea la labor que el hombre o la mujer desempeña. El ejercicio de las virtudes da al hombre y a la mujer lo que denominamos autoridad moral, puesto que el que manda debe ser un maestro de su subordinado. Perón dice en el capítulo primero, cuando habla de los elementos de la conducción, que conducir es muy difícil. Conducir es muy difícil porque el conductor, además de conductor, debe ser maestro o maestra, cosa que acá se repite con absoluta claridad. El ejercicio de las virtudes da al hombre y a la mujer lo que denominamos autoridad moral, puesto que el que manda debe ser un maestro de su subordinado. Primero para enseñarle la doctrina, o sea, el proyecto político que quiere realizar. Lo primero que habría que hacer. Sin lo cual, los que lo siguen no saben por qué están donde están, como pasa tantas y tantas veces. O por simpatía personal. Y Perón nos dice que deberíamos militar por convencimiento propio, porque trabajamos por el conjunto del pueblo argentino, no por Juan, por Pedro, por Andrés, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Solamente se puede enseñar con el ejemplo, y ese ejemplo debe ser vivo, de tal modo que los subordinados puedan ver en quien les da una orden, en quien les ofrece una orientación, en quien les sugiere un procedimiento, el arquetipo de un hombre o una mujer superior, superior en el sentido de capacitado en una serie de aptitudes que enumeramos más adelante, y todo lo cual resumimos dentro del título de autoridad moral, compañeras y compañeros. Referencia a la cual Perón y Evita hacen permanentemente, referencia a las cualidades morales en conducción política. Perón lo habla permanentemente, permanentemente. El que manda debe constantemente ejemplificar desde su puesto de mando, pero ejemplificar más que con las palabras, con el ejemplo vivo, con su conducta que plasma, que origina la autoridad moral del que manda. Qué distinto sería el mundo si las cosas fueran así, ¿no? Otra cualidad que pide el peronismo para los que mandan, para los que conducen. Entre las virtudes señaladas por el general Perón para discernir la jerarquía estaban la capacidad y la honradez. Dos cositas algo difíciles de tener. La capacidad y la honradez. De ahí mi
no es que yo lo haya inventado. Al verlo tantas veces pedido por Perón, la necesidad de la capacitación, es que humildemente estoy haciendo este aporte al movimiento nacional, a los compañeros y compañeras que les interesen estos temas, porque Perón me ha convencido de la absoluta necesidad de que la jerarquía, entre las virtudes señaladas por el general Perón, como dicen acá, para discernir la jerarquía estaban la capacidad y la honradez. Capacidad no significa tener una suma de conocimientos que vinculen al hombre o a la mujer con la sabiduría. No necesitamos ser un Borges o un Einstein. Lo que entendemos por capacidad es una suerte de ilustración que promueve al criterio. Esa capacidad que Perón menciona constantemente en Conducción Política, refiriéndose al alimento del criterio, al crecimiento del criterio, o sea, esa capacidad para, ante una realidad determinada, emitir una opinión, emitir un juicio, tomar una decisión y ejecutarla. Poder emitir un juicio sobre una realidad, tomar una decisión y ejecutarla, las tres cosas. Entendemos por capacidad a la serie de conocimientos generales, universales, que facilitan la resolución frente a los problemas que se presentan en la dirección o conducción de una organización, y además a todos los conocimientos particulares que hacen a la actividad que se desempeña dentro de la organización. Y en política, todo conocimiento, dice Perón, es poco. Todo conocimiento es poco, porque la conducción política es la tarea más compleja y difícil que hay para el ser humano, pero al mismo tiempo es la de mayor responsabilidad. Si lo sabremos nosotros cuando nos están gobernando gente sin responsabilidad ni social ni política, el desastre que están haciendo. Cuánta razón tienen los compañeros acá de pedirnos a nosotros capacidad y responsabilidad. Capacidad y responsabilidad. Podríamos afirmar que dentro de la capacitación de todo aquel que debe ejercer el mando, hay camino marcado primeramente por el conocimiento específico de la labor que debe dirigir. Miren lo que nos pide Perón y los primeros peronistas, que deberíamos hacer para ser buenos dirigentes o conductores. Primeramente, el conocimiento específico de la labor que debe dirigir. En segundo lugar, por el criterio realista y oportuno para dirigir esa actividad. Y en tercer lugar, una capacidad de síntesis que permita ubicarse adecuadamente ante cada problema. Este es el criterio. No me había dado cuenta yo que esto era el desarrollo del criterio. Este es el desarrollo del criterio. Podríamos afirmar que dentro de la capacitación de todo aquel que debe ejercer el mando, hay camino marcado. Primeramente, por el conocimiento específico. Hay que conocer lo que estamos haciendo. En segundo lugar, por el criterio realista y oportuno para dirigir esa actividad. Tomar una decisión con criterio realista y oportuno. Y en tercer lugar, una capacidad de síntesis que permita ubicarse adecuadamente ante cada problema para brindar la solución que corresponde en una realización efectiva. Cuarta capacidad en los que dirigen. Ecuanimidad, o sea, espíritu de justicia, que Perón pide permanentemente, sobre todo en los que tienen responsabilidades. Todo aquel que ejerza el mando debe estar perfectamente imbuido de este espíritu de justicia. Cuando el mando recae en los privilegiados, sucumben por la relajación, puesto que los privilegiados suponen siempre un espíritu contrario a la justicia y reñido, por tanto, con la ecuanimidad que debe ser condición sobresaliente
en todo el que manda. Analizando lo que hoy nos gobiernan, nos damos absoluta cuenta de esto que están diciendo los primeros. Cuando el mando recae en los privilegiados, como hoy, sucumben por la relajación, hacen lo que se les da la realísima gana, puesto que los privilegiados suponen siempre un espíritu contrario a la justicia y reñido, por lo tanto, con la ecuanimidad que debe ser condición sobresaliente en todo el que manda. Somos todos iguales, deberíamos ser todos iguales, y para esta bendita gente hay gente de primera, de segunda y de tercera, o como dice el Papa Francisco, gente descartable. Como la capacidad del que manda exige el conocimiento de las normas, leyes y reglamentos de cada organización, la ecuanimidad exige el conocimiento profundo de las personas que actúan bajo su mando, de sus subordinados. A esto les importa tres cazos. La gente, el hombre, el ser humano, si no, no harían lo que están haciendo. Pero vamos, como la capacidad del que manda exige el conocimiento de las normas, leyes y reglamentos de cada organización, la ecuanimidad exige el conocimiento profundo de las personas que actúan bajo su mando, de sus subordinados. Las órdenes no se transmiten a las cosas, a los cuerpos o a la materia inerte. Se transmite a las personas, a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres. Para esto somos todos cosas, para los que hoy gobiernan esta bendita patria. En tal caso no habría que hacer distingos en cuanto a la forma de darlas. Y por lo tanto el espíritu de ecuanimidad no consistiría más que en la división en partes iguales de una tarea. Pero las órdenes en una organización de tipo humanista se transmiten a hombres y mujeres, a personas con afectos, con sentimientos, con voliciones. Estos echaban a la gente de los trabajos poniéndole un cartel en la puerta. Miren el ejercicio del mando, la diferencia en el ejercicio del mando. Pero las órdenes en una organización de tipo humanista se transmiten a hombres y mujeres, a personas con afectos, con sentimientos y con voliciones. No son animales. Por ello, la ecuanimidad no debe manifestarse sino dando a cada cual lo que le corresponde. En este sentido, la ecuanimidad es la condición indispensable para la humanización de la organización. Otra condición de la conducción, la decisión. Decisión no significa energía ni adopción de posturas estudiadas. Decisión significa la adopción de medidas concretas, rápidas y oportunas frente a una eventualidad. Repito, decisión significa la adopción de medidas concretas, rápidas y oportunas frente a una eventualidad. Cosa no fácil. Concretas, rápidas y oportunas. Por ello no incluimos entre los elementos para el ejercicio del mando a la energía, sino a la decisión, que es el único tipo de energía posible para realizar una acción y para culminarla favorablemente. La decisión. Y vamos a ver ahora las distintas formas de conducción según los primeros peronistas. La dirección colectivista y la abstención individualista. El mando se aplica en general a todas las tareas. Es así nomás, donde hay dos seres humanos existe el mando o la conducción. Lo que pasa es que muchas veces
hay conducción que se llama en psicología conducción oculta o semioculta, ¿eh? Algunos dicen que no conducen, pero conducen como el mejor, ¿eh? El mando se aplica en general a todas las tareas, a todas las acciones de diversos órdenes que el hombre o la mujer realizan en la comunidad. Repito, para los que ahora dicen que no hay mando, que no hay conducción, que no hay dirección. El mando se aplica en general, o sea, la conducción se aplica en general a todas las tareas, a todas las acciones de diversos órdenes que el hombre o la mujer realizan en la comunidad. A la tarea de orden común, de orden civil, de orden militar, de orden industrial, de orden comercial y de orden político. Cuando relacionamos el mando con las tareas de orden político, lo relacionamos con el Estado. Sabemos que modernamente el Estado ofrece diferentes características según la doctrina, según la concepción del mundo a que obedezca, ¿eh? Y tengamos en cuenta que el peronismo es una concepción del mundo, como se dice ahora, una forma de vida, ¿eh? Es una forma de vida, una forma de encarar la vida, como son estas otras dos concepciones, la colectivista y la individualista. Sabemos que modernamente el Estado ofrece diferentes características según la doctrina, según la concepción del mundo a que se obedezca. Porque cuando relacionamos el mando con las tareas de orden político, lo relacionamos con el Estado. En el individualismo, o sea, en el liberalismo o el neoliberalismo que ahora soportamos, el Estado adopta la forma del Estado gendarme o Estado policía. Se llama así aquella forma de intervención del Estado en la vida social que espera que se consumen los hechos para intervenir. Es el Estado corrientemente llamado del dejar hacer, del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Como dicen los franceses. Dejar hacer y dejar pasar, como hacen estos benditos que hoy nos gobiernan, ¿eh? Donde todos hacen lo que se les da la realísima gana y donde, por supuesto, las grandes empresas nos están esquilmando a todos y a todas, ¿eh? Para sacarnos o robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, ¿eh? Es el estado corriente llamado del dejar hacer y dejar pasar, el Estado que se abstiene frente a las acciones que propugnan el bienestar, la felicidad y el progreso del pueblo. Se abstienen de todo esto, menos del dinero que ellos se llevan y de los negociados que hacen para conseguirlo usando el Estado, ¿eh? De tal modo, en el individualismo o el neoliberalismo que hoy soportamos en los estados demoliberales, el pueblo no participa en la tarea del gobierno, sino indirectamente por medio de los actos electorales, como nos ha pasado en la República Argentina a partir de 2015. El pueblo solo participa o ha participado en los actos electorales. Después han hecho lo que se les cantó la realísima gana en contra del pueblo. Demasiado permitido por nosotros desde ya. El gobierno no está formado por hombres y mujeres del pueblo, sino por hombres y mujeres de una minoría, de un determinado grupo social. Si hubiéramos estudiado estas cosas antes, como por ahí las hubiéramos evitado, ¿eh? El gobierno como el que tenemos hoy, en el 2 de mayo de 2019, siendo las 23:44, el gobierno no está formado por hombres y mujeres del pueblo, sino por hombres y mujeres de una minoría, de un determinado grupo social. Es así nomás. Por lo tanto, el gobierno es ejercido por una oligarquía. Es el Estado liberal. El pueblo no puede elegir para que lo mande, para que lo gobierne, sino aquellos hombres y mujeres que forman parte de esa oligarquía.
Por su parte, en los estados colectivistas, y tengamos en cuenta que para el primer peronismo, el colectivismo era el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, la dirección de los asuntos de orden público, de interés popular, de los asuntos que se vinculan al bienestar del pueblo, se efectúa con el método llamado de dirigismo político, de intervencionismo económico y de expresiones que sintetizan la intervención en lo cultural y en lo social. El dirigismo también supone una casta de dirigentes, una clase especial de dirigentes que surge de los núcleos que detentan el poder en los países colectivistas. Y de esta casta de dirigentes son extraídos luego los que actúan coactivamente la acción de dirigir el pueblo. Coactivamente, o sea, imponiéndose. En ambos casos observamos claramente la diferencia que existe entre los jefes que se imponen y los dirigentes que surgen. El hecho de limitar a un determinado grupo la elección del jefe o dirigente, del que manda, del que gobierne, o de permitir que ese dirigente surja libremente del pueblo, implica la existencia de dos métodos distintos para realizar una tarea que aparentemente puede parecer similar al tener la misma responsabilidad de ejercer una conducción, una dirección, un mando sobre un grupo de personas, pero que en realidad tiene un distinto origen, puesto que la personalidad exigida en unos casos y en otros es totalmente diferente. La diferencia entre las formas del mando en el colectivismo y en el individualismo, decimos, en el estado individualista capitalista no se efectúa propiamente un mando ni una dirección, porque el estado individualista es un estado de abstención, que deja ser, porque los únicos que pueden hacer son los que tienen el poder del dinero, que deja ser, que en el mejor de los casos adopta una posición policíaca, como, mira vos qué descripción, que reprime los hechos una vez consumados. Este Estado no realiza una acción preventiva sobre la sociedad. Repetimos, este Estado no realiza una acción preventiva sobre la sociedad, porque al Estado capitalista, lo que le interesa es que la economía y el orden social se manejen por la ley de la oferta y la demanda de manera tal que el Estado se torne un instrumento de los grandes intereses y capitales. Esto está escrito en 1953-54, compañeras y compañeros, y nos están definiendo taxativamente en el detalle a quienes hoy nos gobiernan. Repito, este Estado no realiza una acción preventiva sobre la sociedad, porque el Estado capitalista lo que le interesa es que la economía y el orden social se manejen por la ley de la oferta y la demanda, de manera tal que el Estado se torne un instrumento de los grandes intereses y capitales, única y exclusivamente, y al pueblo que reviente. Eso lo agrego yo. En el Estado colectivista se abandona la posición abstencionista para caer en el dirigismo total, absoluto, no solo sobre la colectividad, sino también sobre las personas, cosa que el peronismo no admite. La dirección colectivista ordena la vida social, económica y política del pueblo de acuerdo con un molde preestablecido que no surge del pueblo. Surge de una capa de dirigentes, no surge del pueblo. Su forma de mando es, pues, absoluta, totalitaria, intervencionista. Impide las manifestaciones del hombre o de la mujer y coarta su libertad. Es así nomás. Y vamos a ver por último la conducción peronista. Entonces, tal como los peronistas entendemos el mando, o sea, la conducción, no es ni abstención ni dirección, sino conducción.
tal como los peronistas entendemos el mando, no es ni abstención ni dirección, sino conducción. Y escuchen esto que me parece realmente importante, es la mejor descripción que yo he. Conducir significa etimológicamente llevar hacia adelante o avanzar hacia adelante junto con alguien. Repito, compañeras y compañeros, por su extraordinaria importancia. Conducir significa etimológicamente llevar hacia adelante o avanzar hacia adelante junto con alguien, que uno acompaña libre y voluntariamente. O sea que para que haya conducción no es solamente necesario que Cristina sea una superlativa, sino que nosotros querramos llevar hacia adelante o ir juntos, avanzar hacia adelante junto con alguien o con alguna compañera. De allí surge una diferencia esencial entre conducción y dirección. La conducción supone una comunidad de objetivos entre el que lleva y los que son llevados, entre el que conduce y los que son conducidos. Comunidad de objetivos y aceptación libre y voluntaria de caminar junto con el conductor, porque nos interpreta, nos ha demostrado que va siempre en la misma dirección para la consecución de objetivos compartidos. Repito, la conducción supone una comunidad de objetivos entre el que lleva y los que son llevados, entre el que conduce y los que son conducidos. En cambio, en la dirección, los objetivos son impuestos por el que dirige. Los que son dirigidos no tienen por qué participar de los objetivos del que dirige. Los objetivos comunes entre el conductor y la masa conducida, masa organizada o pueblo, son el fruto de una doctrina. Y volvemos a la doctrina, a lo esencial, al meollo del pensamiento político de Perón. Hoy estaba viendo con unos compañeros el capítulo 2 de Conducción Política, que hablan de la conducción antigua y la conducción moderna. El meollo del proyecto político de Perón es reemplazar a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos, como dice acá, de la masa organizada o pueblo. Y eso es la doctrina. Entonces, los objetivos comunes entre el conductor y la masa conducida, masa organizada o pueblo, son el fruto de una doctrina. Paralelamente, para alcanzar esos objetivos será necesario seguir un método, una técnica, un camino de donde surgirán formas de ejecución, claro. Esos objetivos comunes entre el conductor y el pueblo conducido son la concreción de una doctrina. Lo repite de nuevo, por si no lo teníamos claro. Esos objetivos comunes entre el conductor y el pueblo conducido son la concreción de una doctrina. Esto es, de una concepción del mundo, de una visión de la vida y del hombre también común al conductor y al pueblo. Por eso la importancia de transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal. Porque no alcanza con cumplir objetivos materiales exclusivamente. Esos objetivos comunes entre el conductor y el pueblo conducido son la concreción de una doctrina. Pero si los conducidos no saben que lo que hace el conductor es la concreción de una doctrina, nos va a pasar lo que nos pasó en 2015, que la mayoría de la gente no sabía de dónde le venía lo que le vino durante 12 años. Esto es de una concepción del mundo, de una concepción de la vida y del hombre también común al conductor y al pueblo. De esa doctrina, mediante un análisis,
surge la teoría que el desarrollo sistemático de la doctrina dentro del terreno de cada uno de los conocimientos humanos, de cada una de las ciencias. O sea que de la doctrina, como dice el capítulo tercero, o la bolilla tercera de conducción política, tenemos la doctrina, tenemos después la teoría que explica la doctrina. La doctrina son los principios, después tenemos la teoría que explica los principios, y después tenemos la forma de ejecución para realizar esos principios explicados por la teoría. Repito por su importancia. De la doctrina, mediante un análisis, surge la teoría, que el desarrollo sistemático de la doctrina dentro de cada uno de los conocimientos humanos, de cada una de las ciencias. De esa teoría surge un método, un camino, una forma de realización para alcanzar o complementar los objetivos. Según lo afirma Perón, la doctrina conforma el alma colectiva, común a todo el pueblo y por lo tanto común también al conductor. Por eso, si no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción. En la doctrina radica todo, porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar. No quiere decir igual, de una manera similar. Todo, la doctrina nos indica, para Perón la doctrina son principios generales que nos dan una orientación espiritual. Por ejemplo, saber que nosotros tenemos como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria nos da una orientación espiritual, y por lo tanto no se nos ocurriría nunca hacer un contrato con el Fondo Monetario Internacional, porque sabemos por historia que nunca ha tenido el Fondo Monetario Internacional por finalidad ni la felicidad del pueblo, ni la grandeza de la patria. Es una orientación general, es una orientación espiritual que nos ayuda, igual que la justicia social, o sea, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, son todas orientaciones espirituales, orientaciones generales que nos ayudan a no perder nunca el rumbo. Que nos ayudan a no perder nunca el rumbo. De lo que se trata al inculcar la doctrina es precisamente de llevar a los hombres y mujeres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida del movimiento, o sea, del conjunto, para que todos trabajemos para el conjunto, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero como la doctrina es la que conforma el alma del pueblo, surge del pueblo, y el pueblo está en constante evolución, porque ese es el signo del hombre y de la mujer, la doctrina no puede ser estática, no puede ser inamovible. Es preciso que evolucione en la medida que evoluciona el alma de los pueblos. Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los principios que las sustentan. Dentro de la doctrina, además de los grandes principios, están contenidas muchas cuestiones de forma que obedecen a condiciones de espacio y de tiempo. Claro, realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria en 1950 no es lo mismo que en el siglo XXI, evidentemente. Y las formas y maneras que utilizó Perón no fueron las mismas que utilizaron Néstor y Cristina, aunque los dos hayan conseguido la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria en la medida de sus posibilidades concretas y reales. Entonces la doctrina debe ser actualizada, vale decir, hay que mantenerla al día, hay que hacerla evolucionar presentando siempre nuevas formas activas de esa doctrina. Lo dice Perón en la clase inaugural de conducción política, cuando inaugura la escuela superior. La doctrina da el principio, la teoría es el análisis de ese principio y su desarrollo. Por ejemplo, en la doctrina decimos nosotros que en el orden económico
la economía no está al servicio del capital, sino el capital al servicio de la economía. Este es un principio, pero eso presupone toda una teoría a desarrollar. No es suficiente ni para los técnicos en la economía solo decirles eso. Ellos comprenderán mucho más profundamente que todos nosotros que eso confirma toda una nueva teoría, porque existía una teoría capitalista que ponía la economía al servicio del capital, y si nosotros queremos destruir esa teoría, así como una doctrina mala se puede destruir con otra teoría mejor, una teoría mala se puede destruir con otra mejor, y si la teoría capitalista que dominó al mundo durante tantos años estableció que la economía estaba al servicio del capital, nosotros, para establecer que el capital está al servicio de la economía, tenemos que elaborar otra teoría, que es la que hicieron los primeros peronistas en el libro y en la materia que se dictaba en la escuela superior, llamado Economía Peronista, con 12 capítulos. De la doctrina se pasa a la teoría, y de la teoría se pasa a las formas de ejecución. Y con esto, compañeras y compañeros, creo que hemos dado un paso muy importante en la comprensión de lo que para el peronismo es la conducción, es ir con otros libre y voluntariamente, compartir con otros la realización de objetivos compartidos, la realización de objetivos compartidos, para lo cual nosotros libre y voluntariamente debemos acompañar a quien nos conduce en la consecución de esos objetivos, no para cualquier cosa, sino en el caso de la organización peronista, para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. En el próximo encuentro vamos a proseguir con otros elementos de la conducción, como son los elementos de la conducción que vamos a ver mañana mismo. Entonces, muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas que me estuvieron escuchando y los que después, con tiempo y paciencia, lo van a escuchar, agradeciendo a todos su atención. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanas y ciudadanos. Será hasta cualquier momento, hasta mañana, si Dios así lo permite.